Hablamos ahora de Siria y Turquía. En el norte de Siria, casi 200.000 personas viven desplazadas tras los devastadores terremotos de comienzos de febrero. Muchos duermen en la calle o en refugios provisionales por temor a que sus viviendas se derrumben, traumatizados por lo que vivieron hace ya un mes. Un equipo de W visitó la ciudad de Idlib y comprobó el drama de miles de personas que se quedaron sin techo. Cuando cae la noche, Amar Fayyad, de 40 años, llena su auto de mantas y conduce hasta las afueras de la ciudad de Idlib, lejos de las ruinas de los antiguos edificios residenciales. Allí pasa la noche con su hijo. Desde los terremotos que sacudieron el noroeste de Siria y Turquía, cientos de familias no duermen en sus casas por temor a que éstas se desplomen. Después de los terremotos, mi hijo y yo quedamos traumatizados. No nos atrevemos a quedarnos en casa porque no es seguro. No hemos podido comprar una tienda de campaña porque cuestan entre $200 y $400 y no nos alcanza el dinero, así que decidimos quedarnos aquí. Los terremotos dejaron casi 6.000 muertos en el norte de Siria y destruyeron miles de construcciones. Casi 200.000 personas quedaron en la calle. Las familias afectadas abandonaron sus viviendas después de que las réplicas agravaran los daños. Muchas se instalaron en carpas frente a sus casas o en lugares públicos. ISAN, una organización humanitaria con sede en Alemania, explica que el reto es enorme. El principal obstáculo para ampliar los campos de refugiados es que las comunidades no estaban preparadas para construir este tipo de instalaciones capaces de acoger al enorme número de desplazados. Ahora el reto es conseguir suficientes tiendas de campaña. Y después del segundo terremoto, muchas más personas abandonaron sus hogares debido a las traumáticas experiencias con el primero. Cerca de la ciudad de Idlib, Muhammad Lakhani ofreció refugio en su hacienda a personas que perdieron sus hogares o a familias que temen volver a sus casas. Tras el primer terremoto recibimos a 22 familias que perdieron sus casas y después del segundo llegaron muchas más porque tenían miedo de quedarse en los edificios. Y como pueden ver, es difícil satisfacer sus necesidades. Por el momento, miles prefieren dormir en la calle a vivir con el miedo dentro de sus casas. Siria, pero especialmente Turquía, siguen sufriendo los estragos del terremoto. En este último país, cerca de 204.000 edificios colapsaron o quedaron seriamente dañados. De todo esto hablamos ahora con Andrés Murenza en Estambul. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, las agencias de ayuda humanitaria todavía notan una grave escasez de bienes básicos para asistir a los supervivientes del desastre. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Llegan suficiente ayuda internacional a las zonas afectadas? Hay personas que denuncian que todavía no carecen de tiendas de campaña, pese a que la han pedido a los organismos del gobierno turco que se encargan de distribuirlos. En algunas localidades, especialmente en la provincia de Hatay, que es la más afectada dentro de Turquía, hay localidades en las que todavía no se ha recuperado la electricidad y no se ha recuperado tampoco el agua corriente. Esto lo que provoca es que haya dificultades, hay pocos baños públicos, hay dificultades para acceder a agua y periódicamente se notifica que falta agua embotellada. Pero dentro de la mala situación es aún peor al otro lado de la frontera. En Siria, hoy en un comunicado, la ONG Mercy Corps denunciaba que hay falta de alimentos para bebés, hay falta también de agua y esto está haciendo que mucha gente recurra pues, al agua sucia para calmar sus necesidades, su sed, y esto está provocando rebrotes de cólera y de otras enfermedades infecciosas, lo cual es muy preocupante. En Turquía todavía no se han detectado este tipo de
de brotes de cólera, pero sí que hay otras enfermedades como diarreas, enfermedades contagiosas del sistema respiratorio, sarna y otras enfermedades cutáneas que se están reproduciendo entre los desplazados que viven en campamentos. Bueno, terrible situación. A un mes de ese terremoto, millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares que quedaron destruidos o dañados hasta el punto de ser peligrosos. ¿Qué está haciendo el gobierno de Ankara para ayudarlos? Bueno, en primer lugar se están inspeccionando los edificios de la zona. Más de 1 millón de edificios han sido inspeccionados por el Ministerio de Urbanismo, que todavía no ha concluido las inspecciones. Y como decías, hay más de 200.000 que han sido declarados o bien que se han venido abajo por el terremoto o que han sufrido daños estructurales de tal gravedad que deben ser derribados. Esto significa que hay más de 2 millones de personas ahora mismo sin hogar en Turquía y que no saben qué va a ser de ellos. Hay más de medio millón que han sido evacuados por las instituciones del gobierno a otras provincias, fundamentalmente del oeste de Turquía. Están siendo acogidas en casas de particulares, en hoteles y en residencias estudiantiles, pero hay todavía cerca de 1,5 millones que están viviendo en tiendas de campaña y en casas containers en campamentos en la región. El gobierno ha dicho que este mismo mes va a empezar a construir miles de viviendas y ha prometido que en un año se habrá reconstruido el parque inmobiliario de la zona, aunque dista saber si tamaña empresa puede ser llevada a cabo en un año. Claro, Andrés, a pesar de toda esta situación, Turquía insiste en las elecciones el 14 de mayo. Así todo, ¿qué opciones tiene el presidente Erdogan y cuán fuerte está hoy en día la oposición? Brevemente. Bueno, pues efectivamente el presidente Erdogan ha insistido en que celebrarán las elecciones el próximo 14 de mayo. Está convencido de que puede ganar, pese a que las encuestas hasta ahora no le sonreían. Había empezado a remontar, pero seguían dando una mayoría a la oposición. El problema es que en los últimos días la oposición se ha enzarzado en graves disputas internas que acaban de concluir ahora con una especie de acuerdo. Hace escasa media hora se ha anunciado que el candidato de la oposición será el líder socialdemócrata Kılıçdaroğlu, que se enfrentará a Erdogan el próximo 14 de mayo. Muchísimas gracias, Andrés Morenza, desde Estambul.